nosotros ya estudiamos el concepto de función, ¿cierto? Sí, profe, estábamos viendo unos tipos de funciones. Ya, y estudiamos la función exponencial, ¿o no? Ahí vamos, profe. Euler a la z más 2pi por i. Vamos ahí. Ah, ya. Sí, que nos dijimos que se definió la función, las funciones polinomiales, ¿no? Se definieron varios tipos de funciones. La polinomial, la racional, que es el cociente entre dos funciones polinomiales, y se definió una interesante ya, que es la función exponencial. Y nosotros dijimos que las funciones también se pueden representar como con una parte real y una imaginaria, ¿no? Es decir, que f se puede escribir de la forma u más ib, ¿cierto? U más ib, donde u y b son funciones de dos variables, de variable real. Eso también lo vimos. Señor, Sí, señor. Listo, y se definió exponencial de z usando esa representación, diciendo que exponencial de z es e a la x, donde, bueno, x y y son la parte real e imaginaria de z, ¿no? E a la x, coseno de y vamos a llegar a unas propiedades, ¿verdad? Más. Y, y por e a la x seno y. Esto era lo que teníamos. Y nosotros vimos que por el hecho de que las funciones seno y coseno son funciones periódicas, de periodo pi, entonces, teníamos unas propiedades aquí. La primera, bueno, no la primera, pero sí, una de esas propiedades es que e a la 2pi por k por i, donde k es un número entero, esto es igual a 1, ¿no? Y eso viene del hecho de que seno y coseno de 2pi, bueno, coseno de 2pi es 1, seno de 2pi es 0, y que esas funciones son periódicas. Bien. Entonces ahí se mostró eso. Y nosotros queríamos es definir el concepto de las funciones trigonométricas seno y coseno, pero para números complejos, ¿no? Z es un entero. Z pertenece a los enteros. Y bueno, eso implica, la propiedad 1, perdón, implica que en el caso de que k sea 1, entonces e a la 2, e a la z más 2pi por i es igual a e a la z. Es decir, que la función exponencial es una función periódica, la función exponencial compleja, con periodo 2pi. Entonces eso se estudió también. Quedamos ahí, ¿no? Eso es lo que usted me dice. Bueno, entonces ahorita lo que queremos introducir otras funciones de variable compleja. Entonces queríamos hablar sobre la función, cómo definir la función coseno de z, donde z ya es un número complejo, ¿no? Coseno de z. Es decir, aquí z puede ser cualquier complejo, por ejemplo, ¿cuánto nos daría coseno de i, de la unidad imaginaria? Bien, entonces queremos definir esta función coseno de z, seno de z también, ¿no? Tangente de z, si se quiere.
Entonces vamos a buscar una definición o a entender por qué se definen de una cierta forma. Entonces ahí fue que quedamos. Esas funciones seno y coseno no las definimos, ¿cierto? Seno y coseno de variable compleja. No, señor. Listo. Entonces, con el objetivo de definir esas funciones, vamos a hacer las siguientes observaciones. Es decir, veamos cómo están definidas las funciones seno y coseno de variable real. Y de esa forma vamos a tener una idea para definir seno y coseno de variable compleja. Bien. Entonces tenemos que usar para eso, o tener en cuenta, la fórmula de Euler. Bien. Entonces la fórmula de Euler dice que E a la I, teta, esta la estudiamos hace tiempo ya, es igual a coseno de teta más I seno de teta. Ahí donde está teta yo puedo colocar cualquier variable, ¿no? Puedo colocar X, puedo colocar Y, si quieren. Aquí puedo sustituir teta por cualquier otra variable. Entonces voy a colocar, digamos, aquí en lugar de colocar teta, voy a colocar X. E a la IX es igual a coseno de X más I seno de X. Bueno, ¿y cuánto haría entonces E a la menos IX? E a la menos IX es igual a tener, por ejemplo, el menos se lo coloco a la X, lo mismo que tener E a la I por menos X. Y esto, si aplico fórmula de Euler con menos X, es lo mismo que tener coseno de menos X, ¿cierto? Coseno de menos X más I. Estamos haciendo unas observaciones aquí. Bien, más I seno de menos X. Bueno, y ahorita vamos a usar los siguientes hechos. Resulta que la función seno es una función impar. No sé si han escuchado hablar de ese concepto. Y la función coseno es una función par. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, aquí yo escribo esto bien. Que la función coseno sea par, quiere decir que evaluar coseno en menos x es lo mismo que evaluar coseno en x. Es decir, que no le importa el signo menos. Bien. Entonces, coseno de menos x es lo mismo que coseno de x. Es decir, coseno, por ejemplo, de 30 grados es lo mismo que coseno de menos 30. Bien, porque es una función par. Ustedes podrían verificar con algunos ángulos. Y la función seno es impar. Entonces, seno de un ángulo negativo, el menos puede salir del argumento de la función. Entonces, esto es lo mismo que tener menos i seno de x. ¿Listo? Ahí yo sé que la función seno es impar. Entonces, concluimos aquí, en esta línea, que e a la menos x, a la menos ix, es igual a eso. ¿Listo? Entonces, tenemos estos dos resultados que son inmediatos de la fórmula de Euler. Bien. Entonces, ¿eso qué implica esos dos resultados? ¿Qué podemos hacer con ellos? Esto implica entonces que si sumamos esas dos igualdades, bien, que están en las cajas, en los rectángulos aquí, ¿qué obtengo? Si sumo las igualdades, sumo los lados izquierdos, entonces me daría que e a la ix más e a la menos ix, ¿a qué me daría igual? Cuando sume los lados derechos de las igualdades. Dos veces coseno de X. Dos veces a coseno. Exacto, entonces me haría 2 veces coseno de x. Y recuerden que esa función coseno y seno que estamos colocando ahí son de variable real, ¿no? Son las funciones normales. Entonces me haría 2 veces coseno de x.
Por lo tanto, si divido entre 2 a los dos lados, aquí divido entre 2 y acá entre 2, bueno, estos dos se cancelan y me queda el 2 que está componiendo el coseno, se cancela con el que pasó, con el que dividí, y me queda esa igualdad. Entonces, miren, obtuvimos que la función coseno de x de variable real se puede representar así, como una combinación lineal de la función exponencial de ix. Bien. Entonces, ¿esto qué sugiere? Que podemos definir entonces definamos coseno de z, pero z ya siendo un número complejo. Bien, de esta forma. Tratemos de emular esto. Entonces definamos coseno de z igual a la iz. Bien, a la iz más e a la menos iz sobre 2. Bien, donde z ya es un número complejo. Z pertenece a los complejos. Entonces así se define la función coseno de variable compleja. Bien, y lo definen de esta forma, ¿no? Natural aquí. Cuando z es un número, si z es un número con parte imaginaria 0, entonces z es igual a x y la definición de coseno de z coincide con la definición de coseno de x. ¿Bien? Es decir, que definir así coseno de z es una extensión de la función coseno de x de variable real. Entonces, definir esta función de variable compleja, una nueva función, ¿cuánto nos daría, por ejemplo, coseno de i? Coseno de la unidad imaginaria. Coseno de i. Entonces, sustituir, ¿no? En este caso, z es igual a i. Pues coseno de i sería e a la i por i, ¿no? Más e a la menos i por i, ¿no? Sobre 2. Bueno, aquí voy a hacer las cuentas, ¿no? Nosotros sabemos que i por i es i al cuadrado, y al cuadrado es menos 1. Es lo mismo que tener e a la menos 1 más i por i al cuadrado, que es menos 1. Con el menos de aquí queda positivo, más e a la i sobre 2. Bien. Entonces miren que nos dio un número real, es exponencial. ¿Está quedando claro eso? Y ahí sí puedo continuar las cuentas acá arriba. E a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre, tengo 1 sobre e, más e a la 1 es lo mismo que e. E es el número de Euler, no es un número real. Y eso es lo mismo que si hago esta suma aquí, estas dos fracciones, esto me da e a la 2 más e sobre e, con el 2 queda sobre 2e. Bien, esto es lo que me da coseno de i. Listo, este resultado acá. Y ese es un número mayor que 1, ¿no? Es un número mayor que 1. Y eso ya es una diferencia. Bueno, que la función coseno de z de variable compleja tiene los valores que toma, tienen módulo mayor que 1. Bien, lo que quiero decir es lo siguiente. En variable real, nosotros sabemos que la función coseno toma valores en qué intervalo. Entre menos 1 y 1, bro. Exacto. Entonces, lo mismo que decir que el valor absoluto de coseno, variable real, menor o igual a 1. Lo que es lo mismo que decir que toma valores entre menos 1 y 1. Sin embargo, en variable compleja, la función coseno de z puede tomar valores, su módulo, pues, puede tomar valores mayores que 1. También, mayores que 1 o menores que 1. Una diferencia también.
cualquier valor, mayor o menor que 1. Y entonces así se define la función coseno de z, de variable compleja. Entonces tenemos esta definición aquí. Listo. Y de igual forma podemos definir seno de z, la función seno. ¿Qué tendríamos que observar? Bueno, vamos. Así como en el caso anterior, sumamos estas ecuaciones aquí, la 1 y la 2, las sumamos y nos dio esta tercera, que está en esta caja. Entonces, si la restamos, ¿qué nos daría? Si restamos, logramos que se elimine coseno de x. Es decir, si hago e a la ix menos e a la menos ix, ¿qué me daría al otro lado? Entonces, a esta expresión de acá le estoy restando esto. Entonces, ¿qué pasa? Quedaría este coseno, se vuelve negativo, se eliminaría con el coseno. Y me quedaría menos por menos da más. Entonces aquí me daría más i seno de x, sumado con este i seno de x me daría 2i seno de x cuando hago la resta, en el lado derecho de la ecuación. Por lo tanto, no, seno de x, ese 2i que está multiplicando pasa a dividir, seno de x sería igual a e a la ix menos e a la menos ix sobre 2i. Bien. Así están definidas las funciones seno y coseno de variable real en términos de una combinación lineal de funciones de variable compleja. Bien. Por lo tanto, entonces, podemos definir seno de z como lo que está en este cuadrito 4, pero aquí, este cuadrito, pero cambiando x por z, ¿no? Por ahí. Bueno, entonces ustedes ya saben cómo va a definir la función seno de z. De z es un número complejo. Entonces aquí lo coloco seno de z. Se define como e a la i z más, perdón, menos e a la i z, a la menos i z, sobre 2i. Bien. Entonces ahí tenemos esas dos definiciones de las funciones seno y coseno de variable compleja. ¿Listo? Entonces ahí vamos aumentando el espectro de funciones que nosotros podemos tratar. Ahora, ¿cómo podría definir tangente de z? ¿Cómo define tangente en el caso de variable real? Seno sobre coseno, profe. Seno sobre coseno. Entonces tangente de z, pues sería seguir esa idea, ¿no? Entonces podemos definir tangente también así, como seno de z sobre coseno de z. Bien, ahorita tenemos que ver un poco las propiedades que se cumplen. Entonces, tangente de z, la tangente variable compleja, pues sería, como dice el compañero, seno de z sobre coseno de z. Bien, ahora, vamos a ver propiedades de estas funciones. Propiedades. ¿Será que se satisfacen esas relaciones? Por ejemplo, esa relación que dice que coseno cuadrado de x, estoy hablando de, cuando digo coseno de x, me refiero a la función de variable real. Bien.
coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. ¿Será que aquí seguirá válido eso? Entonces, la respuesta es que hay una pequeña modificación. Aquí lo que es válido es que coseno de z al cuadrado, cuando coloco z me refiero a la función de variable compleja, ¿no? Menos seno cuadrado de z es igual a 1. Esto sí es válido. Ahora, esa propiedad de que las funciones, por ejemplo, la función coseno de variable real es par. ¿Será que la función coseno de variable compleja es par? Entonces, la respuesta es que sí. Lo que quiere decir con eso es que coseno de z es lo mismo que coseno de menos z. Eso es lo que quiere decir que una función sea par. No importa evaluarla en un número o en su opuesto. Bien. Y la función seno en variable real es una función impar. Y aquí esa propiedad se tiene también. Es decir, que seno de un número negativo de menos z, negativo no, seno de menos z es igual a, como es una función impar, este menos que está dentro del argumento de la función sale. Es lo mismo que menos seno de z. Bien, las propiedades, estas dos últimas que escribí, son fáciles de probar. ¿Por qué no intentamos demostrar esto? La propiedad 1. Entonces, veamos cómo se procede a demostrar eso. Usando la definición, ¿no? de seno y coseno de variable compleja. Bueno, hay preguntas hasta ahí, primero que todo. Profe, yo le quería preguntar, usted ha dicho que coseno de z oscilaba mayor o igual que 1, seno de z también. Sí, también, exacto. También puede ser Ah, mayor que listo. 1. Eso quería saber. Gracias, profe. Listo. Entonces, vamos a ver estas funciones de variable compleja, esta propiedad 3 que es semejante a la identidad trigonométrica básica en variable real, solo que aquí ya cambió, aquí nos quedó con un menos. Verifiquemos esta propiedad. ¿Cómo prueba esta igualdad? Haciendo las cuentas, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que coseno de teta es e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Entonces sustituyamos, mejor dicho. Empecemos aquí. Voy a escribir una cuenta por lo menos. E a la iz más e a la menos iz sobre 2. Eso es coseno de z. Y esto está al cuadrado. Vamos a probar ese resultado. Esto está al cuadrado y hay que restarle seno de z al cuadrado. Seno de z, como lo definimos aquí, miren, es e a la iz menos e a la menos iz sobre 2. Todo eso está al cuadrado. Aquí al cuadrado. Profe, es 2i abajo, menos 2i. Ah, bueno, eso sí, gracias. Eso cambiaría el resultado. Bien. Entonces tenemos que hacer esa resta y ver que eso da 1, ¿no? Eso es lo que dice la propiedad. Voy a borrar aquí para tener espacio. Bueno, ¿y cómo hacen esas cuentas? Eso es álgebra, ¿no? Eso es álgebra. Entonces aquí podemos elevar al cuadrado. Tenemos una fracción, elevar al cuadrado arriba y abajo. Tenemos que tener e a la iz, mejor dicho, la parte de arriba al cuadrado. Si aplico fórmula del binomio de una vez, haría el primero al cuadrado
más 2 veces e a la iz por e a la menos iz, ¿cierto? Más el segundo término al cuadrado, sería e a la menos iz, esto al cuadrado. Bien, esto dividido entre qué? Como estoy elevando al cuadrado, es una fracción. Entonces, sobre 2 al cuadrado, que es 4. ¿Listo? Y aquí tengo que restar la misma expresión. Sin embargo, aquí me va a quedar, cuando elevo al cuadrado el 2i, ¿cuánto me queda? Me harían 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, perdón, por i al cuadrado. Me daría menos 4 porque i al cuadrado es menos 1. Entonces, en este caso me queda un menos 4 aquí. Y arriba me queda una expresión equivalente a esta, pero con un menos aquí en la mitad, ¿no? Entonces quedaría menos, bueno, voy a escribir todo eso, pues, a la iz, esto al cuadrado, bien, menos, Pero aquí es donde cambia. ¿Sí? ¿Qué pregunta? ¿me puede repetir de dónde sale el menos 4? Sí. Entonces, como estoy elevando al cuadrado esta expresión aquí, entonces esto es lo mismo que elevar al cuadrado, la parte de arriba nomás, la parte de arriba, y la parte de abajo que es el Ah, 2i. ya, sí. Sí, ya. Sale del i cuadrado, ¿no? Como i cuadrado es Sí, menos 1, por sí. eso queda menos 4. Sí, sí, sí. Eso, 2 al cuadrado es 4 y al cuadrado es menos 1. Menos 1 por 4 menos 4. Gracias, profe. Bueno, menos, sigue haciendo fórmula del binomio para la parte de arriba. Z más y a la menos iz al cuadrado. Menos iz. Bueno, aquí me está quedando esto como, pero ya todo se va a cancelar en sí. Este último término está al cuadrado. Bien, entonces miren qué podemos hacer. Aquí tenemos este menos 4. Bien, y tenemos un menos aquí en la fracción. Entonces, este menos lo podemos pasar acá a la altura de la fracción y menos por menos es más. Por lo tanto, puedo quitar este menos de aquí, el menos 4, y colocar aquí en la mitad un más. Bien, por ley de signos. ¿Quedó claro eso? Sí, señor. Sí, profe. Bueno. Aunque aquí Profe, como que... Sí, de la misma manera que usted dice que el menos se puede subir y convertir en un más, ¿no sí. podríamos empezar desde el inicio con un más y al final cambiarlo por un menos ahí? Entonces sí quedaría igual coseno al cuadrado de z más seno al cuadrado de z igual a 1. Exacto, sí. No, yo estaba... Aquí sí un más, aquí sí un más. Usted ha hecho una observación que es correcta. La propiedad sí vale con más, igual que en el caso real. Entonces, aquí sería un más y aquí un menos, ¿cierto? Entonces yo escribí mal esta, la confundí con otra propiedad de los cosenos y senos hiperbólicos, creo que ahí sí es con menos. Entonces sí, por lo que usted menciona, aquí es con un más en la mitad y por la ley de signos, cuando hago más por menos me quedaría un menos. Entonces nos quedaría así. Bien observado. Aquí con un menos. Listo. Y miren lo que sucede entonces. Miren que este menos afecta todo lo que está aquí arriba, en esta primera fracción. Entonces me va a quedar negativo esta expresión y se cancela con esta porque esta es positivo. Este menos por menos da más, entonces me quedaría 2 Por el otro. e a la iz por e a la menos iz,
¿cierto? Este que escribí es este término. Porque miren que este que está aquí, el último, se cancela con este. Porque cuando opero este signo menos, Más menos 2 por menos da menos, pues se cancela. por menos y Z. Y menos por menos da más. Entonces aquí me quedaría más 2 veces, de nuevo la misma expresión, e a la I Z por e a la menos I Z. Y todo dividido entre 4, ¿bien? Yo resté los numeradores porque noten que tenemos el mismo denominador. Cuando uno tiene el mismo denominador, pues resta numeradores, ¿no? La resta de esos numeradores me dio lo que está ahí, sobre 4. Y bueno, ¿cómo vemos que eso es 1? Pues noten que e a la IZ por e a la menos IZ, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿cierto? Entonces me quedaría 2 Sí, señor. veces, bueno, si quieren lo escribo, me quedaría e a la I, mejor dicho, primero que todo, este término y este son iguales. Entonces me haría 4 veces ese término. Me haría 4 veces 4 veces el e a la IZ por e a la menos IZ, que se puede escribir como e a la IZ menos IZ. Bien, combinando, usando la propiedad 1 que vimos en la clase anterior. Queda 1, sí, señor. Entonces quedaría 4 sobre 4. Exacto. Queda 4 sobre 4 porque me daría e a la 0, que es 1. Aquí hice todos los detalles, pues, pero ya ustedes vieron que... Entonces esto da 1. Entonces la propiedad es válida con una suma. Entonces sí se tiene la misma propiedad que en el caso de variable real. ¿Listo? Y así se prueba. Bueno, y estas otras dos propiedades aquí, esas son inmediatas, ¿no? Probemos la una. Entonces lo que hicimos, hemos estado haciendo es álgebra, ¿no? Clase hoy. ¿Cómo probaríamos la propiedad 2? Entonces miren que e a la, perdón, coseno de z, como ya hemos visto, por definición es e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Bien. Entonces, ¿cuánto me daría coseno de menos z? Entonces voy a colocar aquí coseno de menos z. ¿Qué sería? Donde está una z, pues coloco menos z, ¿sí o no? Sería e a la i por menos z. Solo es esta observación. Más e a la menos i por menos z. Donde está z, coloco menos z. Que la estoy hablando en ese punto. Sobre 2. Y si hago las operaciones, miren, este i por menos z lo puedo escribir como e a la menos iz. Más, y aquí menos por menos da más. Entonces me quedaría e a la iz sobre 2. Y note pues que esto que está aquí, lo mismo que esto que está acá arriba. ¿Sí o no? Entonces eso implica que coseno de z es igual a coseno de menos z. Bien. Y así, de la misma forma para seno de menos z. Entonces tenemos esa propiedad. Ahora,
¿Qué más podríamos decir? Nosotros sabemos que las funciones seno y coseno, por ejemplo, la función coseno de variable real, ¿dónde se anula? Coseno de qué me da 0. Coseno de x es igual a 0. En variable real, si x es igual a qué. En pi medios, ¿no? Eso, en pi medio, ¿cierto? Pi medios. Bueno, entonces coseno de z de variable compleja, ¿dónde se anularía? ¿Cuáles serían los ceros de la función coseno de z? En todos los n de pi medio, ¿no? En pi medios también. Entonces serían los mismos ceros. Entonces, ¿cuánto sería coseno de z, pero en pi? Profe, ahí tocaría hacer que, digamos que cuando uno eleve el Euler, que se valga cero, sería, digamos, llevándolo a, o sea, que arriba quede negativo, ¿no? Bueno, una observación que puedo hacer es que noten que coseno de z es igual a coseno de x. La función coseno de z de variable compleja es igual a la coseno de x. De variable real, sí. Z z es un número de la forma x más 0 y, es decir, si z es un número real. Bien. Entonces, coseno de z sería 0 en los mismos valores donde es 0 coseno de x. Bien. Entonces, si coseno de x es 0 en x de la forma x igual a pi medios, de hecho uno puede decir que x igual a pi medios más n pi, ¿cierto? Entonces, esta función coseno de z también se anula en esos puntos. Entonces, tienen los mismos ceros. Bien, por el hecho que estoy anunciando aquí, que estas dos funciones, la de coseno de z, de variable compleja, coincide con la variable real cuando la parte imaginaria de z es 0. Bien, es una extensión. Entonces, tendrían los mismos puntos donde se anula. Bien. Entonces, ahorita seguimos conversando sobre estas funciones y hablar de diferenciabilidad. Entonces, nos queda menos de un minuto en esta sección. Entonces, tomen café ahí y continuamos dentro de 10 minutos. Bien, Listo, profe. Listo, profe. listo.